Bien, quiero partir este mensaje haciéndole una pregunta. ¿A qué cosa usted le tiene miedo? ¿Qué cosa le da temor en la vida? A ver, alguien que pueda decir... Por ejemplo, voy a ser el primero. Voy a avergonzar un poquito la carne. Le tengo miedo a las ratas. De verdad que cuando hay uno de esos bichos en mi espacio, algo se produce en mi cuerpo, ¿no es cierto? Comienzo a sudar y me dan miedo los ratones, efectivamente. Así que no me manda a buscar si una ratita anda en su casa, porque probablemente me voy a subir arriba de la silla y voy a esperar que otra persona haga ese trabajo. Pero sí, efectivamente me dan miedo o tengo algún tipo de rechazo a esos animalitos. ¿A qué le teme usted? ¿Así algo súper común? ¿Boris? Las abejas. ¿Le temes a las abejas? ¿Tuviste alguna vez alguna mala experiencia? No, porque las cosas... ¿Te dan cosas también? Sí. Ya. ¿Alguien más que pudiera compartir su miedo? Las arañas. Le temes a las arañas, ¿no es cierto? Ya. Bueno, efectivamente estoy seguro que cada uno de ustedes, así como yo, le tenemos miedo a algo. He conocido personas, por ejemplo, que temen a la oscuridad, ¿no es cierto? Personas que temen a las arañas. Hay personas que le temen a volar, a viajar en avión, ¿no es cierto? Personas que le temen a distintas situaciones. Meditaba yo en esto, ¿no es cierto? Y pensando en lo que hoy día vamos a aprender. De alguna manera estos pequeños miedos, le tememos a estas cosas porque estas cosas que yo he mencionado, que ustedes han mencionado, ponen en riesgo de alguna manera nuestra seguridad, ¿no es cierto? Nos hacen vulnerables. Y de alguna manera estos pequeños miedos nos llevan a mirar al mayor miedo en la historia de la existencia humana, que es el miedo a la muerte, ¿no es cierto? El hombre intrínsecamente, ¿no es cierto?, le teme a la muerte. Ya desde los comienzos de la historia humana, desde que el hombre está sobre la tierra, este fue un tema extremadamente importante en la cosmovisión de las civilizaciones, de las primeras civilizaciones, de las más antiguas. En sus cosmovisiones, en sus teologías, ellos hablaban mucho de la muerte. Grandes construcciones arquitectónicas, por ejemplo, pensando en las pirámides de Egipto, por decir algo, están enfocadas al tema de la muerte. Y en general a lo que hay más allá de la muerte, el hombre, ¿no es cierto?, en un contexto general, le teme a la muerte básicamente porque no sabe qué hay más allá. En nuestro tiempo se ha levantado mucho diciendo que en realidad no hay nada más allá. Pero la mayoría de la humanidad en su conjunto teme a la muerte pensando básicamente en lo que hay más allá. Y este temor proviene básicamente de que por cuanto todos los seres humanos llevamos la imagen de Dios en nosotros, entendemos, ¿no es cierto?, que hay algo más allá. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. De alguna u otra manera, todos nosotros entendemos que hay algo más, ¿no es cierto?, que no se termina el juego en la tumba, ¿no es cierto?, y nos atormenta la idea, históricamente hablando, pensando en las primeras religiones, en las primeras civilizaciones y con el transcurso de la historia, nos atormenta la idea que después de la muerte vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos en este mundo, ¿no es cierto? Y como nosotros nos conocemos, como los seres humanos nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que en realidad hemos hecho muchas cosas malas y que de alguna u otra manera debemos dar cuenta y debemos de pagar por aquellas cosas que hemos hecho. Y eso lo provoca en nosotros la misma imagen de Dios, ¿no es cierto? Nosotros, cada uno de los seres humanos lleva en sí la imagen de Dios y de alguna manera tenemos alguna noción de los atributos de Dios. Dios es justo, Él nos ha creado a nosotros y de alguna manera los seres humanos, aunque distorsionadamente, sabemos que debemos de ser juzgados, sabemos que Dios va a hacer justicia en este mundo o en el venidero, y ese es un pensamiento que nos aterra. El pensamiento, ¿no es cierto?, que se haga justicia con nosotros. El hombre moderno ha tratado de acallar esta conciencia. El hombre moderno ha dicho Dios no existe, por lo tanto tenemos libertad para pecar y no vamos a dar cuenta a nadie porque no hay Dios. Pero de alguna u otra manera, ¿no es cierto?,
la sociedad en su conjunto, el hombre en su conjunto, entiende, ¿no es cierto?, que hay un día del juicio. Y esta idea es totalmente apoyada por las Escrituras. En las Escrituras, en la revelación, y ahora no es lo que el hombre instintivamente cree o piensa. En la revelación de Dios, efectivamente, Dios nos dice que ha preparado un día para juzgar a los vivos y a los muertos. Efectivamente, cada ser humano que ha vivido, que ha pisado este planeta, un día tendrá que dar cuenta por sus actos. El pasaje que hoy día vamos a ver, el centro del pasaje y en donde más quiero enfatizar, tiene que ver mucho con esto, porque increíblemente vamos a ver en algunas cosas que va a decir Juan, ¿no es cierto?, el mayor y el más grande antídoto que Dios tiene para esta sensación, ¿no es cierto?, para este miedo, para el más grande miedo, para el más grande gigante del género humano, que es la muerte y el juicio después de la muerte. En su palabra, Dios nos muestra cuál es el antídoto, ¿no es cierto?, para arrancar de nosotros el miedo a la muerte y el miedo al juicio después de la muerte. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Hoy día vamos a estar meditando del verso 15 al verso 21. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15 al verso 21. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Celestial, tu iglesia, Señor, está reunida en esta mañana. Señor, y no deseamos otra cosa que poder oír tu voz. No estamos aquí para ver al hombre, para ver los talentos del hombre. Dios mío, queremos oír tu voz en nuestras vidas. Queremos oír tu preciosa palabra. Señor, y por favor, abre nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para recibir las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, porque siempre es bueno para nosotros, es beneficioso el ser expuestos a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, permítenos que no seamos oidores olvidadizos, sino que en esta mañana podamos escuchar con los oídos del alma, podamos prestar oído y podamos hacer algo con tu palabra, Señor. Podamos realmente vivirla en nuestras vidas, experimentarla, porque no hay mayor gozo, no hay mayor alegría que poder experimentar tu preciosa palabra, Señor. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Ayúdame, Señor, yo reconozco que nada soy, reconozco mi absoluta dependencia en ti, Señor. Por favor, utilízame para que tu iglesia sea edificada con tu palabra que es viva y eficaz. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ya vamos, mis hermanos, en el capítulo 4, ¿no es cierto? Y Juan ha venido desarrollando algunas ideas en su carta. Siempre que estamos leyendo tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el contexto por el cual está escribiendo Juan, y si bien es cierto, hemos hablado ya en secciones anteriores acerca de qué es lo que está pasando, por qué Juan escribe esta carta a las iglesias de Asia Menor, ¿no es cierto?, que son varias iglesias. Tenemos que ir entendiendo de que
Básicamente todo lo que está escribiendo Juan tiene en mente, ¿no es cierto?, que la iglesia está siendo atacada por falsas doctrinas, que en la iglesia existen falsos maestros, falsos enseñadores. Hemos hablado en el pasado, posiblemente la mayoría de estos falsos maestros ha sido muy influenciado o ha traído el pensamiento griego, específicamente el pensamiento gnóstico, al interior de la iglesia. Y básicamente lo que han hecho estos maestros, estos falsos maestros, ¿no es cierto?, están deformando la imagen del Señor Jesucristo. Están distorsionando lo que hasta ese momento la iglesia y lo que los apóstoles estaban enseñando acerca de quién es Cristo, ¿no es cierto? Por lo tanto, Juan está escribiendo esta carta básicamente a la iglesia y desarrollando distintas ideas para que la iglesia pueda discernir la verdadera enseñanza de la falsa enseñanza, para que la iglesia pueda discernir entre los verdaderos maestros y los falsos maestros, ¿no es cierto? Y esencialmente Juan nos va a decir en su carta dos elementos básicamente para discernir entre quienes son de Dios y quienes no son de Dios. En primer lugar, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo aquel que confiesa la doctrina apostólica, una doctrina correcta en base a lo que Jesucristo enseñó, en base a lo que los apóstoles han enseñado, el apóstol va a decir, este es de Dios, Dios está en él y este está en Dios. Y él quiere rápidamente hacer la división entre que los falsos maestros, los falsos hermanos, estaban enseñando otras doctrinas acerca de Cristo, no estaban confesando la verdad apostólica del Señor Jesucristo. Por lo tanto, allí la iglesia podía tener un filtro. Por eso que el capítulo 4 comienza diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Para que uno pruebe algo tiene que tener una medida, ¿no es cierto? Algún filtro para probar, ¿cierto? Si usted quiere saber acerca de los billetes, hay ciertas maquinitas, qué sé yo, para saber cuál es el verdadero, cuál es el falso. Uno de los elementos que la iglesia tenía que tener claro para probar a los maestros, para probar al espíritu que había detrás del maestro, era, ¿no es cierto?, todo maestro, todo aquel que confiese la doctrina correcta acerca de Cristo, todo aquel que confiese la verdad acerca de la persona de Cristo, este es de Dios, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, y es una idea que ya Juan viene desarrollando en el capítulo 4 y también antes, capítulo 3, va a ser básicamente el fruto de estos maestros o el fruto que cualquier persona pudiese dar. No solamente aquellos que son de Dios tienen la doctrina correcta, que eso es algo importante. No solamente tienen la doctrina correcta, sino que también su vida, su fruto, hablan, ¿no es cierto?, de la doctrina correcta. No solo confiesan la verdad de Cristo, sino que ellos también están viviendo la verdad de Cristo. ¿Y cuál es el fundamento, cuál es la base de los que viven la verdad de Cristo? Es que viven una vida caracterizada por el amor. Eso es lo que básicamente, ¿no es cierto?, a grandes rasgos está enseñando el apóstol. Aquel que es de Dios confiesa la doctrina correcta y aquel que es de Dios vive la doctrina correcta. Y vivir la doctrina correcta, vivir a Cristo, confesar a Cristo no solo como una confesión de labios, sino como una confesión de vida, es que vamos a seguir las pisadas de Cristo, y Cristo vivió, enseñó y se entregó absolutamente por amor. Eso, mis hermanos, ¿no es cierto?, para poder contextualizar lo que se viene ahora. Y en los versículos que hemos leído, ¿no es cierto?, Juan básicamente se va a seguir moviendo sobre estas mismas ideas, pero aquí va a agregar un aspecto nuevo acerca del amor. Y es aquí donde quiero profundizar un poquito más, porque los otros aspectos de alguna u otra manera los hemos visto. Entonces voy a profundizar ahí en el segundo punto que tengo, ¿no es cierto?, en donde Juan nos va a enseñar algo nuevo de lo que ya venía enseñando, acerca de algún aspecto que el amor, el verdadero amor, provoca en la vida de los hijos de Dios. He titulado este mensaje El amor echa fuera el temor, ¿no es cierto? Y para una mayor, digamos, comprensión, para un mayor orden de este mensaje, lo he separado en 3 puntos. En primer lugar, la sana doctrina y el amor
como señal de comunión con Dios, versos 15 y 16. El amor de Dios echa fuera el temor a la condenación, versículos 17 y 19. Y el amor a los hermanos como una evidencia que hemos recibido el amor de Dios. Bien, vamos entonces con el primer apartado, con el primer punto. La sana doctrina y el amor como señal de la comunión con Dios. Mire, el apóstol ya lo había dicho en el verso 2 del capítulo 4. Vaya ahí, ¿no es cierto? El verso 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren lo que dice nuestro pasaje, verso 15 y verso 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Otra vez, mis hermanos, estos dos aspectos, ¿no es cierto? Lo que he hablado en la introducción, estos dos aspectos. La sana doctrina, la confesión, ¿no es cierto?, de la verdad de Cristo como una señal de que aquella persona es hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en él, es decir, que tiene comunión con Dios. La sana doctrina, una confesión correcta acerca de quién es Jesucristo, pero también, ¿no es cierto?, el verso 16 nos va a decir que Dios es amor, y todo aquel que ama, ¿no es cierto?, Dios es amor, y el que permanece en amor, todo aquel que practica el amor, ¿no es cierto?, este también está permaneciendo en Dios y Dios permanece en él. Otra vez el apóstol nos lleva a sopesar a cada maestro, a cada persona, mediante este filtro, mediante esta medida, mediante esta prueba. ¿Aquel maestro está confesando la doctrina apostólica acerca de Cristo? ¿Aquel maestro está evidenciando el amor de Dios en su vida? ¿No es cierto? Estas son dos cosas que la iglesia en ese tiempo y la iglesia en estos tiempos debe también tener en cuenta para, capítulo 4, verso 1, para examinar a los espíritus si son o no son de Dios. Miren lo que dice aquí mismo Primera de Juan, capítulo 2, vuelvo un poquito, capítulo 2, verso 22. Miren, Primera de Juan 2, 22 al 25, miren, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Otra vez, la misma idea, ¿no es cierto? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Hermano, ¿por qué Juan el apóstol pone tanto énfasis en esto de tener una confesión correcta acerca de la persona de Jesucristo? ¿Por qué para Juan es tan importante que lo repite una y otra vez? Aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, este es el anticristo. No le crean, ¿no es cierto? Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios o que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Y quiero que lo veamos una vez más. Versículo 23 del capítulo 2. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los gnósticos, estos falsos maestros, hablaban mucho de Dios el Padre, ¿no es cierto? De Dios como espíritu, como creador y sustentador de todas las cosas, ¿no es cierto? El gnosticismo era una filosofía mística, ¿no es cierto? Y hablaba mucho de Dios y de dioses, etcétera, etcétera. Pero Juan va a decir, si estos maestros no han recibido a Cristo, como Cristo se ha dado a conocer desde el principio, como Cristo se ha dado a conocer y como lo hemos manifestado nosotros los apóstoles, aquellos que estuvimos con Cristo, que escuchamos de Cristo,
Por mucho que ellos hablen de Dios, por mucho que hablen del Padre, si ellos niegan al Hijo, en realidad no tienen ni al Padre ni al Hijo. Miren, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No se dejen engañar con nuevas revelaciones. No se dejen engañar con nuevos descubrimientos. Los griegos, ¿no es cierto?, les encantaba especular, les encantaba filosofar. Ustedes sabían que los griegos no trabajaban. La sociedad griega era una sociedad esclavista. Los esclavos hacían todo para los griegos y los griegos se reunían en el ágora, en la plaza pública, a filosofar todo el día. Por eso es que cuando Pablo en Atenas comienza a hablar de la resurrección, algunos dicen, otra cosa que ya hemos escuchado, en otro momento te escucharemos. ¿No es cierto? Porque los griegos, como ya habían escuchado, lo único que les interesaba era oír algo nuevo, ¿no es cierto? Algún nuevo descubrimiento filosófico, algún nuevo entendimiento metafísico. Pero Juan aquí está diciendo lo que habéis oído desde el principio. ¿Y qué es eso? La doctrina apostólica. Lo que Cristo había enseñado, lo que sus apóstoles estaban enseñando. Esta doctrina, esta permanezca en ustedes, ¿no es cierto? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si ustedes han creído esta doctrina de Cristo, esta doctrina apostólica, están en Cristo, están en el verdadero camino, son salvos, tienen una relación con Dios. No le crean a estos charlatanes que vienen enseñando otras filosofías, que vienen deformando la doctrina apostólica. Hermanos, en este pasaje podemos ver que de recibir al verdadero Cristo dependía la salvación de las personas. Por eso que Juan es tan enfático, por eso que Juan da la batalla por la verdad doctrinal, porque de eso dependía de que las personas pudiesen llegar al conocimiento de Cristo y fuesen salvas. Esto no es un debate teológico, no es que Juan tenía alguna diferencia con ciertos maestros y en realidad él quería superponer su argumento. Estaba en juego el alma de los hombres, estaba en juego la salvación de las personas. Por lo tanto, Juan escribe esta carta para que vaya a las iglesias de Asia. Es una carta urgente que cada hijo del Señor debía de conocer, ¿no es cierto? Porque ya a esta altura, finales del siglo I, se estaban introduciendo herejías destructoras al interior de la iglesia. En otras palabras, mis hermanos, el argumento del apóstol es el siguiente. Como sabemos que tenemos una relación salvífica, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que tenemos una relación salvífica y una relación filial con Dios, es decir, que somos hijos de Dios? Es que tenemos su espíritu. Eso lo va a decir, ¿no es cierto? Mire por favor, verso 13, capítulo 4, verso 13, ahí donde estamos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos una relación con Dios? Es que nos ha dado de su Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor está en nosotros, tenemos su Espíritu, Dios habita en nosotros. ¿Y cuál es una de las evidencias, una de las señales que Dios habita en nosotros? Verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en alguien. ¿Cómo se evidencia? De que ese alguien confiesa a Jesucristo como Señor, como el Hijo del Dios viviente. Y si tenemos a Jesucristo como Señor, vamos a andar como Él anduvo. Y por tanto vamos a andar en amor, ¿no es cierto? El amor es la característica mayor de la vida fue la característica mayor de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es imposible que si alguien está en Dios no tenga amor, porque Dios es amor y el Espíritu de Dios habita en él. ¿No es cierto? Si permanecemos en amor, es una evidencia poderosa de que Dios está en nosotros. ¿Se da cuenta? Es toda una argumentación, es todo una argumentación lógica que le da el apóstol a la iglesia para que la iglesia pueda diferenciar entre la doctrina del error y la doctrina verdadera. Vamos al segundo punto entonces.
el amor echa fuera el temor a la condenación. Versículo 17 al verso 19. Léalo por favor ahí en su Biblia. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol va a desarrollar un aspecto del amor, ¿no es cierto?, que quizás no había profundizado tanto, quizás no lo había mencionado, y él va a decir, ¿no es cierto?, que aquellos que han recibido el amor de Dios, ¿no es cierto?, aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor, aquellos que han recibido el amor de Dios y que tienen una relación con Dios, ¿no es cierto?, esas personas, ¿no es cierto?, cuando ese amor ha sido bien entendido, cuando ese amor ha sido comprendido en su plenitud, cabalmente, ha madurado en la vida de un creyente, esa persona ya no va a estar en temor. Esa persona ya no va a vivir en el temor que, como decíamos al principio, es innato. Es innato a todos los seres humanos. El temor a la muerte y el temor al juicio después de la muerte. Tengan ustedes en cuenta de que esta carta se escribe en el contexto del mundo antiguo. Estamos hablando aproximadamente 1900 años antes de hoy. Y en el mundo antiguo, los temas metafísicos, los temas religiosos, los temas acerca de Dios eran extremadamente importantes. Y en todas las religiones, en todas las cosmovisiones de ese tiempo, prevalecía este tema de la muerte y este tema del juicio después de la muerte. Era muy natural para las personas de ese tiempo hablar acerca de estos temas y pensar en un juicio después de la muerte. Creo que todas las religiones, o al menos las religiones más importantes, más grandes, especialmente en esta área geográfica, van a enseñar de un juicio después de la muerte, ¿no es cierto? Y es algo que también la tradición judeo-cristiana también enseña, ¿no es cierto?, que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero Juan va a decir esto: aquellos que han recibido el amor de Dios, ¿no es cierto?, aquellos que han entendido de la manera que Dios ama y lo que Dios ha hecho en nombre de ese amor. ¿Qué cosa? Enviar a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Aquellos que han entendido lo que Jesucristo hizo son aquellos que ya en sus vidas no hay lugar para el temor. Son personas que han echado fuera el temor a la muerte, el temor al juicio. Mire, vea nuevamente el pasaje. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor maduro, el amor completo, cuando hemos entendido el amor de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Otra vez quiero volver sobre este contexto de las religiones antiguas, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Todas esas religiones demandaban mucho de las personas, demandaban ritos, ceremonias, muchas veces ceremonias sangrientas, porque el Dios, ¿no es cierto?, el Dios de los dioses que los hombres creían en ese tiempo, demandaba muchas cosas, porque o si no, a esas personas les va a ir muy mal después que mueran, ¿no es cierto? Ese Dios los iba a juzgar. Por lo tanto, las personas de ese tiempo servían a los dioses no por amor, sino por temor al juicio, por temor al castigo. Pero Juan aquí va a decir algo radicalmente distinto acerca del Evangelio, acerca de la doctrina. Él va a decir: aquellos que han recibido el amor de Dios han echado total y absolutamente fuera el temor de sus vidas. Y esto básicamente porque debemos entender y debemos meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y quiero llevarlos, mis hermanos, al libro de Romanos, y quizás vamos a recordar quizás una de las declaraciones más llenas de esperanza de todas las Escrituras, y que se relaciona con este tema, ¿no es cierto?, acerca de que el amor de Dios echa fuera el juicio, ¿no es cierto?, que nosotros, que las personas, ¿no es cierto?, esperan que va a suceder, y que la misma palabra del Señor habla.
8:31, ¿no es cierto? 8:31, y aquí podemos ver cómo es este amor, cómo es esta relación que los cristianos tienen con Dios y en la cual están seguros. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo dice, este es el plan de Dios, es un plan perfecto, es un plan que se ideó en la eternidad y que va a finalizar en la eternidad futura. Dios tiene todo bajo control, Dios ha obrado, Dios ha salvado, Dios ha justificado, ¿no es cierto? Dios es el que va a glorificar. La salvación de los creyentes está en las manos de Dios. Dios ha tenido un plan y Dios lo va a llevar a cabo. Por lo tanto, Pablo va a decir, ¿qué nos provoca esto cuando entendemos el amor de Dios? Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, teniendo en cuenta este amor, teniendo en cuenta lo que Dios ha hecho para mí, para mi favor, por lo cual estoy seguro, fíjese, la seguridad como una experiencia distinta al temor. El temor se produce cuando no estamos seguros. Pero aquí Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, mis hermanos. Ahí está la seguridad del Hijo de Dios. Ahí está la seguridad del creyente. Nada ni nadie, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni el propio Satanás, que es un ser creado, ni nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Porque es el amor de Dios. No es en base a nuestro amor. Aquí mismo en el texto va a decir, no es que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Se imagina que nosotros hubiésemos elegido a Dios y nosotros hubiésemos amado a Dios? Probablemente ya lo hubiésemos dejado de amar, conociéndonos. Pero gracias a Dios que el amor es de Él. Amén. El amor proviene de Él. El compromiso es de Él. El plan es de Él. Por lo tanto podemos estar seguros completamente en sus manos. Y cuando usted, mi querido, siente, experimenta a través de la palabra de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, cuando usted medita en esto y usted comprende el amor de Dios, en ese momento usted ha echado fuera el temor. Porque en los brazos del Señor, porque en las manos del Señor estamos total, completa y absolutamente seguros. Como dice Romanos 8, verso 1, no hay condenación para los que están en Cristo. Pablo oraba por los hermanos para que pudiesen comprender, para que pudiesen saber, ¿no es cierto?, la anchura, ¿no es cierto?, la profundidad, ¿no es cierto?, del conocimiento de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Pablo ora por la iglesia para que la iglesia pueda abrir los ojos a todas estas verdades maravillosas, ¿no es cierto?, acerca de lo que Dios ha hecho. Efesios capítulo 1, verso 15.
dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol oraba por la iglesia, oraba por los efesios, para que Dios les revelara, ¿no es cierto?, para que ellos pudiesen abrir su entendimiento y pudiesen entender, pudiesen saber el gran amor, el poder, la grandeza, ¿no es cierto?, de la obra de Dios para con nosotros. Cuando nosotros comprendemos esto, mis hermanos, sin lugar a dudas, vamos a echar afuera el temor. La historia, hermanos, nos dice que todos los apóstoles y gran mayoría de los cristianos de los primeros siglos murieron por la causa de Cristo. Y tenemos buena evidencia histórica que la mayoría de ellos, ¿sabe qué? Iba gozoso al circo romano, iba gozoso a ser quemado en una pira, porque, por ejemplo, al emperador Nerón le gustaba alumbrar sus jardines de noche. ¿Y sabe cómo lo hacía? Ponía a cristianos en estacas y los prendía. Muchos cristianos fueron descuartizados, comidos por leones. Todos los apóstoles, excepto Juan, ¿no es cierto?, tenemos al menos de 6 de ellos buena evidencia de que murieron, ¿no es cierto?, atravesados, Pedro, ¿no es cierto?, crucificado, etcétera, etcétera. Pero todos ellos mueren gozosos, ¿no es cierto?, se entregan voluntariamente, ¿no es cierto?, en ciertas situaciones para morir por la causa de Cristo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si la muerte es el terror de la humanidad, la muerte es el mayor gigante que tenemos delante de nosotros? La muerte es el mayor enemigo del género humano, con lo cual cada vez más el hombre va buscando maneras de alargar la vida, ¿no es cierto?, medicina, etcétera, etcétera. Pero estos hombres murieron gozosos, ¿no es cierto?, por la causa de Cristo. Y creo que tiene mucho que ver con esto, porque ellos entendían, comprendían, ellos habían recibido el gran amor de Dios y ellos entendían que no hay condenación para los que están en Cristo. Ellos entendían que después de partir del escenario de esta tierra, iban a ir a la presencia de su Señor. Que ya no había juicio, no hay condenación. Por lo tanto, no había temor, sino que había paz, había dicha, había gozo, porque ellos sabían en quién habían creído y sabían el amor, ¿no es cierto?, de Cristo, el amor de Dios para con ellos. Vamos al último punto, ¿no es cierto?, de este mensaje, versos 20 y 21. El amor a los hermanos como una evidencia que hemos recibido el amor de Dios. Verso 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero también este amor que nos quita el temor en el día del juicio, ese amor también es práctico en el aquí y ahora, ¿no es cierto? ¿Y de qué manera es práctico? Como ya Juan lo ha venido desarrollando en los capítulos anteriores también, ¿no es cierto? Si alguno dice, si alguno confiesa, ¿no es cierto?, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Juan lo dice tácitamente, categóricamente. Miren todos los beneficios que hay en el amor de Dios. El amor de Dios echa fuera el temor. Con el amor de Dios estamos seguros para lo que se viene. Pero cuidado, que no basta solo con confesar: yo he recibido el amor de Dios, yo amo a Dios, yo tengo una relación con Él, yo estoy en Dios, estoy en la sana doctrina, voy a una iglesia que predica sana doctrina. No basta con eso, dice Juan.
aquel que ha recibido el amor de Dios, aquel que ama a Dios, ¿no es cierto? Por cuanto Dios nos amó primero, es aquel que va a manifestar ese amor amando a sus hermanos. Si alguno dice yo amo a Dios y no ama a su hermano, Juan dice, pierdan cuidado, el tal es mentiroso. La verdad de Dios no está en él. Porque el verdadero amor se evidencia, ¿no es cierto?, en que amamos a los hermanos. Esta sección, ¿no es cierto?, finaliza enseñándonos que si realmente hemos comprendido el amor de Dios, si realmente hemos experimentado el amor en nuestras vidas, si hemos madurado en la comprensión de ese amor, naturalmente ese amor en nosotros nos llevará a amar a nuestros hermanos. Juan lo dice categóricamente: si alguien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Juan está diciendo, no se puede amar a Dios y no amar a los hermanos. Porque si alguien tiene el amor de Dios, ese amor nos va a desbordar, ¿no es cierto? Porque es el amor de Dios, no es nuestro amor. Y vamos a tener para compartir con los hermanos. Aquel que conoce a Dios, aquel que ha recibido el amor de Dios, sin lugar a dudas, lo va a vivir, lo va a experimentar en su vida y va a dar amor a los hermanos. El amor de Dios se desbordará de tal manera en tu vida, en mi vida, que para ti, para mí, será natural a amar a aquellos que llevan la imagen de Dios. Por eso Juan dice, ¿no es cierto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha... Pues el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No es cierto? ¿Cómo, si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto y no amar a aquellos que llevan en sí la imagen de Dios? Y especialmente en un contexto de iglesia, ¿cómo no vamos a amar a aquellos que Dios también habita en ellos? Aquellos que son nuestros hermanos, aquellos que han recibido el mismo amor, aquellos que han sido alcanzados por la misma gracia, con aquellos que vamos a pasar una eternidad de eternidades alabando a nuestro Dios. ¿Cómo alguien puede decir yo amo a Dios a quien no he visto y no amo a aquellos en los cuales Dios ha obrado? No amo a aquellos en los cuales llevan en sí mismos la imagen de Dios y que tienen a Dios en su vida. Esa es la lógica de Juan, ese es el razonamiento. Por lo tanto, ¿no es cierto? El amor de Dios se desbordará de tal manera en tu vida que para nosotros será natural amar a aquellos que llevan la imagen de Dios. Y especialmente a aquellos que tienen en sus vidas a Dios, es decir, a los hermanos. En otras palabras, cuando tú no amas a tu hermano, cuando nosotros no amamos al pueblo de Dios, finalmente eso revela que tenemos un problema en nuestra relación con Dios. Si somos cristianos, lo mínimo que revela esa falta de amor es que aún no hemos comprendido el amor de Dios hacia nosotros. Somos aún inmaduros en la comprensión de ese amor. O en el peor de los casos, pero no menos frecuente, revela que probablemente aún no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Una palabra final, mis hermanos, para este mensaje. Creo que tenemos varias aplicaciones y estoy seguro, y ha sido mi oración, es que Dios esté hablando a su vida, ¿no es cierto?, a través de este mensaje. Pero una palabra para terminar, para concluir con alguna aplicación. Amados hermanos, es increíble pensar que en Cristo podemos derrotar al más grande de todos los gigantes que desde siempre ha temido el hombre, al mayor de todos los miedos humanos, ser hallados culpables en el día del juicio. Si tú has recibido el amor de Dios, si tú has experimentado en tu vida el amor de Dios, si tú has recibido el testimonio de Dios acerca de su Hijo, es decir, si tú te has arrepentido de tus pecados y has confiado en que Cristo murió y resucitó para que tú puedas tener vida, y si tú has confesado esa verdad, no solo de labios, sino con una vida confesional, una vida donde Cristo es el Señor, una vida marcada por el amor a Dios y el amor a tus hermanos, con la autoridad que nos da la palabra de Dios, podemos decir lo siguiente. Le puedo decir lo siguiente:
ya no tiene de qué temer. Ya no tiene de qué temer. No tiene que temer a la muerte, no tienes que temer al día del juicio. Ya no hay condenación para ti. Si tú has experimentado el amor de Dios, si tú tienes a Cristo en tu vida, si te has arrepentido de tus pecados y has mirado con fe al Salvador Jesucristo y has recibido el amor de Dios, eres libre. Sea libre de cualquier tipo de temor. Sea libre de cualquier tipo de temor, mi hermano, mi hermana. Ya no hay condenación para ti. Delante de los ojos de Dios usted está seguro, está segura. Así como Dios Padre amó a su Hijo, así le ama a usted Dios, y ya no hay ira para usted, ya no hay ira para mí, ya no hay juicio, ya no hay condenación. Al contrario, como hemos leído, nada ni nadie, ni en esta vida ni en la venidera, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, gócese, alégrese, regocíjese en su Señor, porque está total y absolutamente seguro en sus manos. No como algo para relajarse, no como algo para decir estoy totalmente seguro. Al contrario, si usted realmente ha recibido este amor, usted va a estar seguramente total y absolutamente agradecido de su Señor. Usted va a querer seguirle, usted va a querer obedecerle. Algunos dicen que esta doctrina nos lleva a la pereza. Al contrario, esta doctrina nos va a llevar a la humildad, esta doctrina nos va a llevar a la obediencia. ¿Cómo no voy a querer amar? ¿Cómo no voy a querer seguir a aquel que me ha dado tanto? Aquel que me ha dado a su Hijo, aquel que me ha salvado, aquel que me ha amado desde antes de la fundación del mundo, aquel que me glorificará un día. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, no hay de qué temer, está seguro en las manos de Dios, y otra vez, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oremos, hermano. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre es viva, es eficaz, porque es un placer, Dios mío, para nosotros poder inquirir en ella, poder disfrutar de ella. Gracias, Señor, porque si hemos comprendido tu amor, si hemos recibido tu amor, podemos estar en paz. Podemos tener paz en nuestros corazones, porque el mayor de todos los enemigos, la muerte, el pecado, el infierno, todos ellos han sido derrotados por nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, nuestro Señor aplastó a la serpiente antigua, aquel que tenía el imperio de la muerte. Y te damos gracias, Señor, porque al estar en Cristo ya no hay condenación para nosotros. Señor, ayúdanos a comprender estas verdades. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nos podamos regocijar, para que nos podamos alegrar en la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Y que esto nos lleve, Señor, a ser adoradores, que esto nos lleve a seguirte, que esto nos lleve a compartir con otros de Cristo, que esto nos lleve a echar fuera de nuestras vidas todos los temores, ya que podemos estar seguros y podemos descansar en tus preciosas manos. Gracias, amado Dios, por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque sin lugar a dudas nos esperaba el juicio en donde seríamos culpables, absolutamente culpables. Pero gracias a la obra redentora, a la obra expiatoria, a la obra de redención, de propiciación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, gracias porque por medio de Él podemos tener vida, vida abundante, y podemos echar fuera el temor de nuestras vidas. Te alabamos, Dios. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud. Que tu preciosa palabra sea bendecida en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.